Consideramos que la iglesia, cualquier iglesia, se debe primero a la comunidad, razón por la cual yo llegué a hablar con el intendente y después el intendente, a través de su contador, la persona que está relacionada con los números del municipio, me hace la invitación para que trabajáramos juntos en un consorcio de préstamos laborales. Cada vez que, como tiene que ver con la economía social, el consorcio, se llama así Consorcio para la Economía Social, Paraná Centro, tiene que ver justamente con brindarle posibilidades a aquellos emprendedores a través de microcréditos. Y bueno, y cada vez que se hace entrega de nuevos microcréditos, el pastor participa y tiene una palabra de aliento para ellos.